Desde el día en que nosotros nacemos a la vida del Espíritu, el Señor empieza a hacer su obra en nosotros. Dios empieza a trabajar en nosotros porque hay cosas en nuestra vida que no están bien. Y Dios empieza a trabajar de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Por eso es que el Señor nos pasa por diferentes fases, por diferentes procesos, por diferentes lugares, por diferentes periodos para poder aprender de Él hasta llegar a ser como el Señor, como el apóstol Pablo dice que Él nos creó para que tuviésemos la imagen de su Hijo. El propósito último de Dios es que tú y yo nos podamos parecer al Hijo, en que tengamos la imagen de su Hijo. Y para poder tener la imagen de su Hijo, el Señor nos procesa, el Señor trabaja en nosotros y nos pone en diferentes lugares. En el Antiguo Testamento, el Señor o Dios pone a Israel en diferentes lugares, desde que los saca de Egipto hasta que los introduce a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. En el Antiguo Testamento podemos encontrar 4 lugares o 4 estaciones o 4 fases por las que pasa Israel y son las mismas etapas por las cuales pasamos tú y yo. Si vemos la Escritura en el libro del Éxodo cuenta que Israel en primera instancia estaba en Egipto. Israel estaba cautivo en Egipto, eran esclavos del faraón, eran esclavos de los egipcios y vivían para el faraón. Y esa es la primera etapa en la cual tú y yo nos encontramos cuando el Señor nos liberta. Porque tú y yo venimos de Egipto, tú y yo venimos del mundo, tú y yo venimos desde un régimen donde el diablo era quien nos gobernaba, donde el diablo era quien reinaba nuestra vida, donde el pecado gobernaba nuestra vida, donde las tinieblas nos cubrían y nosotros servíamos a las tinieblas. Pero desde el día en que nosotros nacimos a la vida del Espíritu, desde el día en que nosotros tuvimos un encuentro con el Señor y creímos en Él, Él nos liberta y nos saca de Egipto. Todos en algún minuto hemos estado en ese periodo. Si tú no eres cristiana, si tú no eres cristiano, déjame decirte que tú estás en Egipto. Y el único que puede sacarte de Egipto, el único que puede sacarte de la esclavitud es el Señor Jesús. Yo fui sacado de Egipto, Él me sacó, Él me libertó de las cadenas del pecado, Él me libertó del gobierno del faraón. Ahora yo soy libre para vivir, soy libre para soñar, soy libre porque Dios me libertó, tal cual como Israel fue liberto de Egipto hace mucho tiempo atrás. Entonces todo cristiano ha pasado por ese periodo que estuvo cautivo y fue liberto por Jesucristo. Pero luego que el Señor libertó a Israel con brazo poderoso, el segundo lugar fue el desierto. Y el desierto es un periodo en el cual Dios tiene que sacar todas las cosas que hay en nosotros, todas las cosas de Egipto que hay en nosotros. El desierto es el periodo que Dios tiene para trabajar, para procesarnos y sacar todas aquellas cosas que no están bien para poder llegar a un tercer lugar que es Canaán. El desierto es el lugar donde Dios nos trata, el desierto es el lugar donde Dios se manifiesta, el desierto es el lugar donde Dios muestra su poder, porque si vemos la historia de Israel, cómo Dios manifestó su poder y su gloria, como no lo volvió a hacer hasta que llegó Jesús, porque Dios les sacaba agua de la peña, comían del maná que venía del cielo, eran milagros diarios, Dios manifestaba su poder en el desierto, no lo volvió a manifestar hasta que llegó Jesús. Entonces el desierto es un lugar donde vemos las maravillas de Dios. El desierto es un lugar quizás no agradable porque el desierto representa todas aquellas situaciones que no son agradables para nuestra vida, pero que son necesarias para poder sacar todas aquellas cosas que no están bien. El Señor estuvo mucho tiempo enojado con Israel porque dice, 40 años estuve disgustado con esta nación porque no han conocido mis caminos. El desierto es el lugar para conocer a Dios. El desierto es el lugar para poder conocer el corazón de Dios. Israel en su corazón tenía a Egipto. Ellos decían, volvámonos a Egipto, volvamos atrás, porque allá el faraón nos sustenta, porque el faraón nos da muchas cosas. Ciertamente el desierto es un lugar árido, el desierto es un lugar no agradable para nosotros, pero lo maravilloso es que Dios promete manifestarse con su poder cuando pasamos por el desierto. Salir de Egipto es un paso. Dios nos liberta esa alegría para nuestro corazón, pero después de salir de Egipto, Dios nos lleva al desierto. En el desierto Dios nos habla, en el desierto Él se revela.
Si tú lees el libro del Éxodo, Dios no volvió a manifestarse con trueno, con fuego, el Dios que hablaba desde el humo, y Dios se manifestaba grandemente, hablaba con voz tronante. Ellos conocieron a Dios en el desierto. En el desierto Dios le entregó los mandamientos a Moisés. En el desierto Dios hace pacto con Israel para que sean su especial tesoro, para que fueran una nación de sacerdotes. Pero ellos querían volver a Egipto. Pero muchos de ellos murieron en el desierto. Muchos de ellos no quisieron pasar a la tierra prometida, porque para llegar a la tierra prometida hay que primero pasar por el desierto. La tierra prometida es el lugar de descanso, la tierra prometida es el lugar de gozo, la tierra prometida es cuando Dios está contento con nosotros y nos introduce a una tierra que fluye leche y miel. La tierra de Canaán representa para nosotros aquel tiempo donde Dios está contento, aquel tiempo donde Dios nos sitúa y Dios nos establece en un lugar definitivo. Cuando ya pasaste por el desierto, el Señor te lleva a Canaán. Canaán era el lugar fructífero para Israel. Y Canaán representa para nosotros aquel momento donde Dios nos bendice, donde Dios nos da, porque nos sacó a Egipto del corazón. Para poder entrar a la tierra prometida hay que pasar por el desierto. Josué y Caleb les aprovechó el desierto porque ellos no tenían intenciones de volverse a Egipto. Tal vez tú estás pasando por un desierto donde Dios tiene que sacar aquellas cosas que no están bien para que puedas llegar a ese tiempo, para que puedas llegar a ese lugar donde tú vas a descansar del desierto. En Canaán era una tierra fructífera, en Canaán el fruto de la tierra era prosperado por Dios, donde ya no había trato, porque los tratos son en el desierto. La tierra de Canaán es el lugar donde vamos a poder cosechar lo que sembramos, donde podemos ver los resultados que hemos estado esperando. El primer lugar, decíamos que era Egipto, el lugar de la esclavitud, el lugar de la cautividad, el lugar donde el diablo se enseñoreaba de nosotros. El desierto es el lugar donde Dios nos trata, donde Dios nos purifica, donde Dios saca a Egipto de nuestro corazón, donde saca aquellas cosas que no están bien en nuestro corazón para que podamos entrar al tercer lugar, que es Canaán. Canaán es el lugar de descanso, como el Señor le dijo a Israel, a una tierra de reposo, a una tierra de descanso. Y luego que estamos en esta tierra, a veces el Señor nos lleva a un cuarto lugar. El deseo de Dios es que nos quedemos en Canaán, el lugar donde Dios nos favorece, el lugar donde Dios nos bendice, el lugar donde Dios hace prosperar nuestro trabajo. Pero a veces Dios nos saca de Canaán y nos lleva a otra cautividad. Cuando Israel llegó a Canaán y se establecieron en la tierra, y ellos se olvidaban de Dios, y ellos se alejaban de Dios, Dios los entregaba a cautividad. Y muchos de nosotros hemos entrado a Canaán y Dios nos ha llevado a cautividad. Dios nos ha entregado a nuestros enemigos porque nos olvidamos de Dios, porque nos olvidamos de Él. Muchos de nosotros, cuando ya tenemos la bendición de Dios, cuando el Señor ya nos prosperó, cuando el Señor ya nos dio, tendemos a olvidarnos de Dios. Y Dios nos entrega cautividad para que en esa cautividad nos acordemos de Dios y digamos, Dios hizo pacto con nosotros en el desierto. Dios hizo pacto con nosotros diciendo que no nos olvidáramos de Él ni de sus mandamientos porque Él nos había escogido. Para estar en Canaán hay que estar con el corazón atento al Señor, con el corazón atento a Él. Nunca olvidarnos de Dios. ¿Quién en cierto minuto, cuando tiene todas sus cuentas resueltas, cuando no tiene problemas económicos, cuando no tiene problemas sentimentales, cuando no tiene problemas de salud, quién no se olvida de Dios? Por eso que el Señor nos entrega a cautividad y nos saca de Canaán. Fíjate que Dios sacaba a los israelitas de Canaán, los llevaba a Babilonia, los llevó con los sirios y Dios los sacaba de la tierra. Una tierra fructífera, una tierra de reposo, pero Dios los sacaba, porque para estar en Canaán hay que estar con el corazón atento al Señor. No hay que olvidarse de Dios, hay que servirle a Él, hay que entregarle a Él nuestro corazón. Yo te quiero preguntar este día, ¿en qué tierra estás? ¿En qué lugar estás? ¿Aún estás en Egipto? ¿Pasaste por el desierto? Tal vez estás en el desierto, Dios te está tratando, estás sacando aquellas cosas que no están bien en ti.
¿O estás en Canaán, una tierra de reposo y de descanso donde Dios está contento y feliz y nos bendice? ¿O bien Él te sacó de Canaán y te llevó a cautividad porque te has olvidado de Dios? Yo te invito este tiempo a reflexionar y te puedas situar en alguno de estos 4 lugares. Si estás en Egipto, te quiero decir que el Señor te puede libertar y Él te puede sacar y te promete llevar a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de reposo, no donde el faraón se enseñorea de ti, sino donde Dios te da la libertad y Él es tu Señor. O bien pasaste ya por Egipto y estás en el desierto y Dios te está tratando y te está formando. O quizás estás en Canaán, donde todo es favorable, donde Dios nos bendice. Como dice Génesis, dice que, y aconteció que Jehová bendijo a Abraham en todo. Porque cuando Abraham ya le ofrece a su hijo en el monte, Jehová le dice a Abraham: de cierto te bendeciré, porque no me rehusaste tu hijo. Cuando ya pasaste por el desierto, cuando ya pasaste por todas las etapas, ahora sí que te voy a bendecir. Y el texto dice: y aconteció que Jehová bendijo a Abraham en todo. Abraham estaba en Canaán. O bien estás en cautividad. Tal vez Dios te sacó de la tierra de Canaán. Tal vez porque te olvidaste de Dios. Tal vez porque quisiste vivir tu vida. Te quiero decir que vivir en Canaán, vivir en la tierra prometida, significa vivir para Dios. Significa trabajar y servirle a Él. Eso es Canaán. Te quiero invitar a que puedas pensar y situarte en algún lugar, teniendo siempre en mente que Dios nos quiere llevar a Canaán. Dios quiere llevarte a la tierra prometida, a una tierra de reposo, a una tierra donde vives para Él, a una tierra donde Él es tu Señor, donde tienes libertad, donde hay alegría, donde hay gozo. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.